Con su permiso, señor secretario, muy buenos días. La Secretaría de Educación Pública les da a todos ustedes la más cordial bienvenida a la presentación del libro Cómo mejorar la evaluación en el aula, que son reflexiones y propuestas de trabajo para los docentes. Agradecemos la presencia del secretario de Educación Pública, el licenciado Otto Granados Roldán. Buenos días. Asimismo, saludamos y expresamos nuestro mayor agradecimiento al autor del libro, al maestro Pedro Ravelo, por su anuencia para presentar aquí en la Secretaría de Educación Pública este libro, y que llega a México sin duda en un momento muy oportuno en el que estamos pues inmersos en un proceso intenso de transformación educativa de gran alcance. Gracias, acaba de llegar de Uruguay anoche, es de que muchas gracias al maestro Pedro Ravelo por estar aquí con nosotros. Saludamos y también damos la bienvenida a la doctora Silvia Schmelkes, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a la doctora Anet Santos del Real y a la maestra Gabriela Barba, quienes van a exponer algunos comentarios sobre el libro que hoy nos convoca. Antes de que cada una de ellas intervenga, pues haré una breve semblanza de cada una de ellas. Damos la bienvenida, nos acompañan aquí secretarios de Educación del Estado de México, el secretario de Educación del Estado de Hidalgo, el secretario de Educación del Estado de Tlaxcala, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, compañeras y compañeros de la Secretaría de Educación Pública, académicos y funcionarios del sector educativo. Saludamos a todos, les agradecemos su presencia. Quiero aprovechar esta ocasión para hacer patente el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública a todos quienes hicieron posible la elaboración de este libro y su publicación. Este libro que ha sido muy importante en este proceso de implementación de nuestro currículum, de plan y programas. La versión original del libro fue editada en Uruguay, a instancias del Instituto de Evaluación Educativa de Uruguay, en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica de ese país. La edición mexicana que ustedes estarán viendo y analizando ha sido posible gracias a una coedición de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. A través de Silvia agradecemos pues, al Instituto toda su colaboración. Y por la calidad del contenido de este libro, por la pertinencia, además del material que se incorporó en él, hemos decidido que sea parte este libro de la colección Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Esta colección de aprendizajes clave se ha puesto a disposición de todos los profesores durante el proceso de información y capacitación para la entrada en vigor del plan y programas de estudio en el próximo mes de agosto para la educación básica. Y sin duda, en este proceso de trabajo de todo el sector educativo, y al reconocer el mérito de la reforma educativa, de elevar a nivel constitucional el derecho de las niñas, de los niños y de los jóvenes a una educación de calidad, que la entendemos como aquella que permite el máximo logro del aprendizaje de los educandos. En este sentido, los actores del sector educativo pues hemos construido juntos el modelo educativo, los 5 ejes, el del currículum, el de la escuela, el del desarrollo profesional de los docentes, el eje de la equidad y la inclusión, el eje de la nueva gobernanza del sector educativo, para que podamos hacer una gran transformación en nuestro sector. Por ello, el plan y los programas de estudio para la educación básica, que hemos denominado los aprendizajes clave para la educación integral, que van a entrar en vigor en el próximo ciclo escolar en agosto. Estamos listos trabajando con las autoridades educativas estatales. Los secretarios de educación de los estados han estado implementando el plan de acción de una manera eficaz y poniendo toda la atención para que estemos listos con la capacitación de los maestros, los materiales en el próximo mes de agosto. Pero lo que es importante es que este conjunto de aprendizajes clave contienen importantes innovaciones curriculares, importantes innovaciones pedagógicas
que están orientadas a detonar todo el potencial de los alumnos, de las niñas y niños para que se desarrollen de manera integral. En ese marco es en el que presentamos este libro, Cómo mejorar la evaluación en el aula, las reflexiones y propuestas de trabajo para docentes, y resulta muy pertinente en este momento porque este libro, y ustedes lo verán cuando lo analicen con cuidado, aporta a los responsables, a los involucrados, a los interesados en los procesos educativos, pues nuevos elementos de análisis, herramientas prácticas, que eso es lo importante. Cuando uno lee el libro y ve los ejemplos muy prácticos, pues uno se identifica con los autores en ese momento. Son herramientas para transformar los procesos de evaluación que cotidianamente se realizan en las aulas. Además, consideramos desde la Secretaría que esta obra esté a la disposición de todos los docentes, por lo cual tomamos la decisión de incluirla en los acervos de las bibliotecas de las escuelas de educación básica y normal. Y como acertadamente lo plantean sus autores, seguramente Pedro lo mencionará en un momento más, el libro no es un manual de evaluación, tampoco es un libro de teoría de evaluación, tampoco es un informe de investigación, tiene elementos de cada uno de estos tres diferentes productos, pero está basado, y que esa es la riqueza de este libro, en investigaciones sobre evaluaciones en el aula realizadas en varios países de América Latina. De ahí la riqueza del libro, donde podemos ver los ejemplos, podemos entender las mejores prácticas, compararlas, y eso nos permite que los docentes puedan tener acceso a una obra de gran calidad. Sin duda, constituye también una importante herramienta para todos aquellos que tienen a cargo o a su cargo la formación de docentes, tanto la formación inicial como la formación continua. Así es de que estamos muy contentos de que podamos incluirlo en nuestra colección de aprendizajes clave. Antes de ceder el uso de la palabra al autor y a los comentaristas, voy a exponer una muy breve semblanza de uno de los autores principales para poderle pasar el micrófono. Nos acompaña Pedro Ravela, es maestro en Ciencias Sociales con especialización en Educación. Pedro fue director del Instituto de Evaluación Educativa de la Universidad Católica del Uruguay, fue director de evaluación en la Administración Nacional de Educación Pública y coordinador nacional del estudio PISA en Uruguay. Ha sido director ejecutivo del Instituto de Evaluación Educativa. En 2005 y 2006 integró la coordinación técnica del segundo estudio regional corporativo y explicativo en la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, el CERCE. Es autor de diversas publicaciones relacionadas con la evaluación de sistemas educativos en América Latina y consultor independiente en temas de evaluación en varios países de la región. Ha sido miembro activo de los consejos técnicos para el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa aquí en México y el Grupo de Trabajo de Estándares de Evaluación en México. Le damos la bienvenida y le cedemos el uso de la palabra. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los presentes por estar hoy aquí. Y un agradecimiento especial a la Secretaría de Educación Pública y al INE por haber valorado el libro. En realidad jamás los autores imaginamos una edición de esta envergadura. Si bien lo escribimos siempre pensando no solo en los docentes de Uruguay, sino de América Latina, ¿no? Este libro tiene que servir para los docentes en distintos países, porque las problemáticas que tenemos con la evaluación en el aula son muy similares en todos nuestros países, y ahora me voy a detener en eso. Una mención muy breve. El libro tiene algo como de culminación de un proceso muy largo para los tres autores, Beatriz Picarón y Graciela Loureiro, que no están aquí hoy, que son las coautoras. Con ellas venimos trabajando juntos desde hace más de 20 años y empezamos, los primeros 10 años de nuestro trabajo en común fue en torno a evaluaciones estandarizadas, a las evaluaciones externas, las primeras pruebas que se hicieron en Uruguay. Como mencionaba recién el subsecretario, yo estuve a cargo de PISA un tiempo en Uruguay. Pero en los últimos 10 años, de 2008 para aquí,
cuando se creó en la Universidad Católica el Instituto de Evaluación Educativa, nos empezamos a meter en el tema de evaluación en el aula. Impulsados por una colega peruana, que algunos de ustedes conocerán, Patricia Regui, que ella siempre nos acicateaba con esa pregunta. Nos decía, invertimos mucho en evaluación externa, en pruebas a gran escala, pero sabemos muy poco de las evaluaciones que están ocurriendo día a día en el aula. Y entonces, a partir de esa inquietud, tuvimos la oportunidad por un lado, de 2 trabajos de investigación. Recién mencionaba el subsecretario que el libro se basa en parte en esas investigaciones. Una en sexto de primaria, que hicimos en varios países, incluido México, donde lo que hacíamos eran 2 cosas. Ir a conversar con el maestro sobre cómo evaluaba a sus estudiantes, cómo los calificaba, cómo usaba las evaluaciones, qué criterios tenía en cuenta. Y el segundo elemento clave, muy importante, fue pedirle a cada maestro que nos mostrara las pruebas que él hacía y que le proponía a los estudiantes. Y nosotros con una camarita, en aquel momento todavía los celulares no eran para fotos, pero con una camarita digital registramos fotos. Y en el 2012 replicamos el estudio en tercer año de secundaria básica, con profesores de ciencia. Y eso nos permitió tener una base de 180 entrevistas en profundidad, entrevistas largas con maestros y profesores, por un lado, y 8.000 registros de pruebas y de actividades, preguntas, de tareas de evaluación que se ponen en el aula. Y eso es muy importante para ver qué es lo que está ocurriendo dentro del aula. Nosotros siempre decimos, esto de mirar las evaluaciones es como una manera de abrir una ventana hacia el aula. El trabajo docente suele ser un trabajo muy aislado, nadie ve lo que ocurre, muy pocas personas ven lo que ocurre dentro del aula. Los docentes tienen pocas oportunidades de intercambiar sobre su práctica de enseñanza. Y por eso siempre nos quedamos como en un nivel de discurso sobre lo que habría que hacer. Entonces, lo que nosotros descubrimos fue que esto de mirar las evaluaciones era un buen modo de tener una idea de qué estamos enseñando y qué le estamos comunicando a los estudiantes que es valioso que aprendan. Y lo segundo que fue muy importante para el libro fue no solo la investigación, sino que a partir de la investigación nosotros empezamos a hacer por un lado, talleres con docentes y por otro lado, en Uruguay hicimos un diploma semipresencial en evaluación de aprendizajes para docentes. Y eso nos dio la oportunidad de, usando el material que habíamos recogido en las investigaciones y usando los materiales de los propios participantes, ponernos a trabajar con ellos en cómo podríamos hacer las cosas de otro modo. Y así fue que nació este libro, y por eso es lo que decía muy bien el subsecretario, la idea no fue hacer un manual para el maestro que le dijera tiene que hacer así, asá, tampoco un informe de las investigaciones que habíamos hecho, sino más bien lo que quisimos fue hacer una herramienta que le permitiera, una herramienta primero para trabajar en equipo, y cada capítulo termina con una propuesta de trabajo en equipo, y que los maestros puedan usar para revisar lo que están haciendo. O sea, nosotros no pretendemos, y tenemos clarísimo que las cosas no funcionan así en educación. Uno no puede borrar de un plumazo y decir, bueno, ahora no evalúes más como venís haciendo y empezar a hacerlo de esta otra manera. Sino que uno tiene que partir de lo que se está haciendo y ayudar a vislumbrar nuevos modos de hacer las cosas. Y eso es un poco la orientación de este libro, invitar a trabajar colectivamente en cómo empezar a pensar las cosas de otra manera. Y para eso nos metemos en 4 temas que para nosotros son los cruciales. El primero, que es muy importante, es ¿qué le requiere a un estudiante responder las preguntas de una evaluación? Entonces, lo que nos encontramos, y esto me encontré que está muy alineado con los aprendizajes clave que ustedes están impulsando en este momento en México. Me tomé el gusto de ir, revisar el librote de los aprendizajes clave, mirar las cosas de evaluación, y en un lugar allí se dice, la cultura pedagógica que prevalece en nuestras aulas, esto no es de mi libro, sino del de ustedes, se centra en la exposición de temas por parte del docente, lo cual no motiva una participación activa del aprendiz. Y luego se dice, si no se transforma la cultura pedagógica, la reforma educativa no rendirá los frutos que busca. Y luego se dice que en las aulas se propicie un aprendizaje activo, situado, autorregulado, dirigido a metas, colaborativo, que facilite los procesos de construcción de significado. Entonces, esta es una de las líneas
del libro justamente. El libro a lo que apunta es a que el docente se vuelva crítico sobre qué busca con sus evaluaciones. Y entonces ponemos muchos ejemplos. Leo 2 o 3, porque esto le da carne al discurso, ¿no? Por ejemplo, una evaluación de matemáticas de aquí en México. Es un maestro que le dice a los niños, se usan 12 metros de listón para hacer 8 moños iguales. ¿Cuántos metros de listón se usan para cada moño? Pregunta 2. Se usan 2 metros de listón para hacer 3 moños iguales. ¿Cuántos metros de listón se usan para cada moño? Entonces, son tareas repetitivas donde el estudiante simplemente tiene que darse cuenta de que tiene que hacer una división, pero no es una tarea desafiante. O las preguntas abstractas, que yo le llamo, es un género literario nuevo que tenemos los docentes, que es pedirle al alumno que escriba para el docente sobre lo que el docente ya sabe, ¿no? Entonces, una prueba es responder estas preguntas. ¿Qué son las hormonas? ¿Cómo podemos controlar las hormonas? ¿En qué nos afectan las hormonas? ¿Cuáles son las principales hormonas? ¿En qué parte del cuerpo encontramos las hormonas? El estudiante tiene que repetir lo que el docente explicó en la clase o lo que leyó en el libro, pero no tiene que reflexionar ni pensar nada. Ni que hablar, bueno, tengo unos ejemplos visuales, lo que son las preguntas de química, donde tienen que completar la tabla de los elementos, sabiendo de memoria. O lo otro que nosotros, bueno, entonces un primer tema es de procesos cognitivos. Y nosotros así lo que mostramos, y mostramos en el libro también con ejemplos tomados de otros docentes, y eso creo que es una de las cosas valiosas del libro, que muestra, que ayuda al maestro a pensar críticamente o a revisar críticamente sus evaluaciones, pero a la vez le damos ejemplos de cómo lo hacen otros docentes. Entonces, uno de nuestros ejemplos preferidos de la diferencia entre repetir memorísticamente y construir un significado es un maestro que les dice a los niños, luego de una mañana de intensa lluvia, a la hora del recreo varios alumnos quieren jugar al fútbol, pero en la cancha de hormigón, hay un gran charco de agua. Andrés, uno de los compañeros, propone, ¿por qué no pedimos a la señora de limpieza un lampazo para extender el agua y que se seque más rápido? Y entonces le pregunta la maestra a los alumnos, ¿estás de acuerdo con la idea de Andrés? ¿Por qué? ¿Cómo puede fundamentarse esa idea desde el punto de vista científico? Entonces, y utiliza para ello los conceptos de cambio de estado, calor, temperatura trabajados en clase. Entonces, este es un ejemplo bien lindo en que el estudiante no puede responder de memoria, sino que tiene que haber comprendido los conceptos de cambio de estado y explicar por qué si uno extiende el agua se va a evaporar más rápido. Y entonces, así nosotros intentamos trabajar o ayudar a los docentes a distinguir las tareas que solo requieren aplicar una fórmula de manera mecánica o repetir en forma memorística lo que se explicó en clase, de las tareas que implica ponerlo ante una situación nueva ante la cual tiene que demostrar que comprendió aquello que está trabajando. Lo segundo que es muy importante, el segundo tema clave del libro, es la cuestión de las situaciones. En educación tendemos a trabajar en abstracto, sin preguntas sin contexto, como estas de las hormonas. O a veces hacemos intentos fallidos con buena voluntad de llevar a la vida real, pero que en realidad son fallidos porque no reflejan el modo en que se usa el conocimiento. Uno de mis preferidos es un gato se mueve persiguiendo a un ratón sobre una trayectoria rectilínea. El gato comienza en el reposo y alcanza una velocidad de 8 metros por segundo en 5 segundos. Luego continúa moviéndose a velocidad constante durante 4 segundos más. En estas condiciones determina la aceleración del gato, la velocidad del gato a los 12 segundos, si el ratón se encontraba a 3 metros del gato cuando lo comenzó a perseguir, con qué velocidad constante mínima debió correr para que el gato no lo atrapara. Es un buen intento, pero el problema es, primero, que nadie utiliza los conceptos de física para una situación de este tipo. Y el segundo problema es que ni los gatos ni los ratones corren en trayectorias rectilíneas ni a velocidad constante. Entonces, allí entra un segundo tema clave en el libro, que es cómo idear situaciones que sean plausibles, que sean semejantes a las que se utilizan en la ciencia o en la vida social para
trabajar el conocimiento. Y allí uno de los ejemplos favoritos míos también de cómo un grupo de docentes trabajando en equipo transforma radicalmente una situación es este. Es un grupo de profesoras de secundaria que tiene un escrito sobre el colesterol, una prueba escrita, igual que la de las hormonas, qué es el colesterol, qué diferencia hay entre el colesterol bueno y el colesterol malo, qué consecuencias tiene el colesterol sobre la salud humana, etc. Son 5 preguntas. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podríamos hacer de esto una situación auténtica? Y estas profesoras idearon esta situación. Les dicen a los estudiantes, el municipio de Montevideo va a hacer una jornada nacional de lucha, una jornada departamental de lucha contra las enfermedades cardiovasculares. Es algo que ocurre cotidianamente en la ciudad con el tema del cáncer de mama, la semana del corazón, etc. Ese día va a haber puestos móviles en la ciudad donde la gente se va a poder hacer un análisis de sangre y ver sus niveles de colesterol. Entonces, la tarea que ustedes tienen que hacer es elaborar un boletín de 4 carillitas que se pueda distribuir esa semana a los ciudadanos de a pie que no saben del tema, y ustedes le tienen que explicar en ese boletín cómo interpretar el análisis de sangre, y tiene que tener información clara y concisa sobre qué es el colesterol, qué diferencia hay entre colesterol bueno y malo, cuáles son los niveles de referencia normales para hombres y mujeres, recomendaciones sobre la dieta, tipo de ejercicio físico, etc. Entonces, los contenidos son exactamente los mismos que los de la prueba escrita, que las 5 preguntas, qué es el colesterol, pero la tarea para el estudiante es completamente diferente. Una cosa es escribirle al docente lo que uno leyó en el libro y lo que ya sabe, y otra cosa es tener el desafío de escribir algo que va a leer alguien que no sabe del tema, que no estuvo en la clase, y allí realmente uno demuestra comprensión. Pero además es mucho más motivador para el estudiante hacer un boletín de este tipo que tiene una finalidad concreta que responder las preguntas en abstracto y sin contexto. Entonces ese es un segundo tema, y vuelvo al libro de ustedes, al libro de México de aprendizajes clave. Ustedes allí dicen, la evaluación forma parte de la secuencia didáctica como elemento integral del proceso pedagógico, por lo cual no tiene un carácter estrictamente o exclusivamente conclusivo o sumativo. La idea, dice, la evaluación busca conocer cómo el estudiante organiza, estructura y usa sus aprendizajes en contextos determinados para resolver problemas de diversa complejidad e índole. Entonces, esto que nosotros buscamos es hacerle notar al maestro la importancia que tiene poner situaciones, poner contextos, que obviamente eso no puede ser solo en la evaluación. Si uno lo va a hacer en la evaluación, lo tiene que hacer también durante la enseñanza, porque tiene que haber coherencia. Y en ese sentido nosotros decimos, la evaluación debe estar integrada al proceso de enseñanza. Además del énfasis que hace el libro de aprendizaje clave en el tema de la autorregulación y de que el estudiante entienda qué es lo que está aprendiendo y él pueda autorregular sus propios aprendizajes. En ese sentido, el tercer tema clave del libro, el tercer capítulo clave es el de la evaluación formativa, y darse cuenta de que es muy importante no estar poniendo calificaciones todo el tiempo. La calificación permanente desvirtúa el proceso de aprendizaje, el estudiante se vuelve adicto a la calificación, lo primero que le interesa es cuál es la nota. Hay un investigador muy cómico, dice, ¿qué es lo primero? Cuando uno pone calificaciones, ¿qué es lo primero que miran los estudiantes? La nota. Lo segundo, la nota de los compañeros. Pero no miran, hay una investigación en Israel que muestra eso, los estudiantes no miran los comentarios del docente, y este hombre William dice, si usted va a poner una nota en una prueba, no se gaste en poner comentarios porque los estudiantes no las van a mirar. Entonces, por eso nosotros una de las cosas que trabajamos mucho en el libro es la importancia que tiene. No es que no sea importante calificar y calificar bien. De hecho, el cuarto tema clave, no me voy a detener, pero el cuarto capítulo y tema clave del libro es el de las calificaciones, que hay que hacerlas bien y con mayor sentido. Pero es muy importante separar las evaluaciones formativas, las que tienen como objetivo que el estudiante tome conciencia de qué es lo que está logrando y qué es lo que no, de aquellas que tienen como finalidad calificar. Y para eso también ponemos muchas pistas de cómo hacer evaluación formativa. Entonces, por ejemplo, una es esto, entregar trabajos sin calificación. Una segunda pista es darles 5 trabajos de distinta calidad a los estudiantes, decirle, mira, acá tienen 5 trabajos, uno es muy bueno, otro es muy malo y otros son intermedios, sin decirles cuáles. Ustedes léanlos y ordénenlos.
Y díganme cuál creen que ustedes que es el mejor, cuál creen que es el peor. Y luego díganme por qué. ¿Por qué creen que este es muy bueno y por qué creen que este es muy malo? Y luego discutir eso en el grupo. Entonces, esa es una muy buena técnica para que los estudiantes aprendan a reflexionar sobre qué es lo que se está esperando de ellos como aprendizaje. Y luego pedirles, darles segunda oportunidad, luego que hicieron eso, decirle, bueno, ahora cada uno revise su trabajo y vuelva a hacerlo, y hágalo mejor. Porque uno de los problemas que tenemos en educación es que la prueba es lo que ocurre en los 40, 50 minutos que el estudiante tiene para hacerlo, cuando en realidad en la vida real todos sabemos que uno hace un trabajo, lo da a colegas, los colegas lo revisan, a partir de la revisión uno tiene una oportunidad de rehacerlo. Hay muy pocas profesiones y oficios en la vida real donde no hay segunda oportunidad, ¿no? Yo siempre digo en broma, los cirujanos son uno y los pilotos de avión son otros. Allí uno no puede equivocarse y no tiene derecho a error. Pero normalmente en el resto de las cosas uno trabaja colaborativamente y tiene oportunidad de rehacer las cosas. Y luego trabajamos con ellos mucho el tema, una cuestión clave para la evaluación formativa, que es aprender a hacer buenas preguntas, ¿no? Entonces, la importancia que tiene tomar conciencia de las preguntas. Entonces, solo un ejemplo, ¿no? Es muy distinto preguntarle al estudiante ¿qué es un mamífero? El estudiante me va a responder seguramente una definición tomada del texto. Y en cambio, una pregunta completamente distinta es ¿por qué un murciélago es un mamífero y un pingüino no? Entonces, en la primera pregunta estoy pidiendo una definición. En la segunda estoy pidiendo una explicación que requiere comprensión. Lo pongo en un caso concreto, que además es antiintuitivo. Uno en principio tendería a decir, no, el pingüino es un mamífero porque camina y anda como todos los mamíferos y el murciélago es un ave, no debe ser mamífero. Pero entonces lo pongo al estudiante en una situación conflictiva y él tiene que dar una explicación. Entonces, trabajamos mucho en el tema, en el libro, en esto de cómo hacer buenas preguntas. Y en el último capítulo trabajamos toda la cuestión de la evaluación para calificar, que es muy importante hacerla bien, pero para eso es muy importante porque lo que nosotros detectamos, y está ilustrado y no me detengo porque quiero dejar el tiempo para mis comentaristas, pero mostramos mucho en el libro cómo la calificación, nosotros le decimos, es como una pócima de una bruja. ¿Vieron la bruja que pone en el caldero 3 dientes de gato, una cola de ratón, ¿no? Es notable lo que los maestros nos contaban en las entrevistas. Claro, cuando ellos califican, tienen en cuenta todo. Cómo le fue en la prueba, si viene higienizado a clase, si levanta la mano y participa, si hace trabajo. Pero al final el promedio que le damos al alumno es una mezcla, un popurrí de cosas tan diversas que no da ninguna información relevante. Entonces nosotros lo que decimos, es muy importante tener un buen sistema de calificaciones y para eso es muy importante trabajar con niveles de desempeño o con rúbricas donde cada nota tenga un significado en términos de qué es lo que es capaz de hacer o no un estudiante. Termino simplemente con un epílogo que tiene el libro que creo que es muy importante, que está detrás además de todo el libro, y es: en estas cosas no hay magia. Nadie, todos los que sean docentes o han dado clases en la universidad o en cualquier nivel educativo, saben que en esto de estar frente a un aula y dar un curso, uno no puede cambiar de un día para otro. Construir un curso lleva mucho tiempo, es como un puzzle que uno va armando, agregándole piezas, y uno lo va mejorando año a año. Entonces, lo que para nosotros es fundamental es crear condiciones para que el docente tenga el tiempo de sentarse a trabajar con otros. Esa es, para mí es una de las claves centrales para un cambio educativo. De hecho, en el mundo desarrollado, en los países desarrollados de la OCDE en general, primero el docente tiene un contrato de 40 horas en un mismo lugar. Segundo, de esas 40 horas tiene unas 20 o 25 horas de clase. El resto del tiempo está en la institución, pero trabajando en estas cosas. Y es muy importante tener el espacio para sentarse con otros a revisar lo que está haciendo dentro del aula. Porque muchas veces los docentes, a veces cuando nos dan tiempo de reunión, lo usamos para hacer terapia, para hablar de los alumnos, fulanito que se porta mal, que tiene tales problemas. Nos cuesta mucho a los docentes enfocarnos en compartir y en analizar el trabajo que hacemos dentro del aula. Y entonces creo que eso es muy importante y generarle ese espacio al docente para que pueda de a poco ir modificando su manera de trabajo. Entonces,
El libro intenta hacer eso, un aporte a la reflexión, a la reflexión del docente, a la revisión de la propia práctica, y creo que está muy en sintonía con el énfasis que tienen ustedes con los aprendizajes claves, sobre todo en esos dos aspectos fundamentales, o tres aspectos, ¿no? El tema de la importancia que tiene una enseñanza dirigida a promover reflexión y construcción de significado, la importancia que tiene una enseñanza contextualizada, no abstracta, y la importancia que tiene la evaluación formativa y la evaluación como una herramienta para que el estudiante se haga cargo y se haga dueño de su propio proceso de aprendizaje. De nuevo, entonces, les agradezco a todos y le agradezco en particular a la SEP que hayan adoptado el libro para la colección de aprendizajes clave, y es un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tus comentarios, por la presentación. Antes de continuar con los comentarios, sí quisiera aprovechar la oportunidad para hacer un reconocimiento a la maestra Elisa Bonilla y a todo el equipo de la Dirección General de Desarrollo Curricular, porque además de todo el extraordinario trabajo para poder diseñar y poner en marcha los aprendizajes claves, se han tomado pues todo el esfuerzo para poder identificar otras herramientas útiles para la capacitación de los maestros. Debo mencionarles que solamente en un poquito más de 2 meses que pusimos pues ya a la disposición de las maestras y los maestros la herramienta de capacitación sobre los planes y programas, tenemos ya inscritos 736,000 maestras y maestros en esta plataforma de capacitación sobre los planes y programas. Es de que, Elisa, muchas gracias, y a todo el equipo de la Dirección General de Desarrollo Curricular y a todos quienes han participado en ello. Pasaríamos ahora al comentario que nos hará la doctora Silvia Schmelkes del Valle, con una larga trayectoria en la docencia y la investigación. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, ha sido directora académica del Centro de Estudios Educativos, se desempeñó como profesora investigadora y titular del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, fue coordinadora general de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP, aquí del 2001 al 2007, ha sido directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana y actualmente se desempeña como consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación del INEE, y nos da mucho gusto que nos acompañe Silvia por aquí. Adelante, Silvia. Muchas gracias. A la Secretaría de Educación Pública, señor secretario, muchas gracias, subsecretario, Pedro, colegas, me da mucho gusto, señoras y señores. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Este es un libro sobre la evaluación para el aprendizaje. Yo quisiera subrayar eso, de eso se trata el libro. El libro no desprecia la evaluación a gran escala, que como sabemos todos sirve fundamentalmente para evaluar los sistemas educativos y para detectar desigualdades en el aprendizaje que pueden tener su causa en la gestión escolar y o en la enseñanza y que deben ser atendidas. Y bueno, estas evaluaciones estandarizadas también constituyen un insumo para que escuelas, maestros y alumnos se vean a ellos mismos desde una perspectiva comparada y reflexionen sobre su quehacer y cómo mejorarlo. Pero no es sobre eso este libro. Tampoco el libro desprecia la evaluación para la certificación o para la calificación, a la que incluso los autores, como ya dijo Pedro, le dedican el último capítulo del libro. Pero sí distinguen la evaluación para el aprendizaje de estas dos. Los autores explican que en las aulas latinoamericanas cobra preeminencia la evaluación para certificar o calificar. Y por eso proponen ofrecer elementos a los docentes para mejorar los aprendizajes a través de la evaluación, pues más que calificaciones, lo que requerimos son aprendizajes. Una premisa que el libro nunca explicita, pero que está claramente presente en él, es que cuando la evaluación se utiliza para el aprendizaje, se vuelve parte de la enseñanza. No es algo separado de la enseñanza. No enseño y luego evalúo. Tampoco le quito tiempo a la enseñanza para evaluar. Hago necesariamente las dos cosas y al evaluar propicio el aprendizaje. Para los autores,
que citan a William, la evaluación formativa de la que se trata el libro en última instancia, constituye el puente entre la enseñanza y el aprendizaje. La evaluación formativa es la que permite acercarnos a que lo que enseñemos como docentes sea aprendido por los alumnos. La evaluación se ubica, según las tesis que nos proponen los autores, en el centro del quehacer profesional del docente. La intención del libro es que la evaluación para el aprendizaje pueda convertirse en todos los casos en parte de la práctica docente en las aulas latinoamericanas. Y en este sentido los autores son muy realistas. A la fecha no es así porque la cultura docente no la incluye y porque los docentes en América Latina no han sido formados en evaluación en general y en evaluación formativa menos aún. Incorporar la evaluación para el aprendizaje en las prácticas docentes requiere, dicen los autores, de un cambio cultural, ya lo mencionó Pedro, un cambio que por ser cultural es lento y difícil y que exige formación y acompañamiento y que demanda tiempo para el trabajo colegiado fuera del aula. También exige políticas públicas que favorezcan lo anterior y que se orienten a una nueva concepción del trabajo de la profesión y a un cambio de un modelo escolar que es propio, dicen ellos, de la sociedad industrial. Los autores saben que esto no es fácil y por lo mismo no pretenden que lo que proponen se apliquen de una vez y de manera inmediata y total. Por eso insisten en que no es un manual. De lo que se trata es de favorecer que los maestros vayan tomando ideas derivadas de la comprensión de los propósitos de la evaluación para el aprendizaje, para que poco a poco vayan introduciendo innovaciones a su práctica evaluativa y por ende a su práctica docente. El libro no lo dice como tal, pero los docentes tendrían que ir viendo como consecuencia resultados en los aprendizajes de sus alumnos y con ello animarse a seguir reflexionando, dialogando con sus colegas e innovando. El libro se basa en la amplia experiencia de Pedro Ravela en el análisis de las formas de evaluar de los docentes en América Latina. Entre otras cosas, como ya lo dijo, participó en un grupo de trabajo que organizó GRADE en Perú, bajo la dirección de Patricia Regui, sobre estándares de evaluación, que condujo un estudio en varios países de América Latina sobre las evaluaciones que tienen lugar dentro de las aulas de educación primaria, que después pudo replicar con aulas de educación secundaria en las que México también participó. Las coautoras tienen también amplia experiencia en evaluación, pues colaboraron desde los orígenes del Sistema Nacional de Evaluación en Uruguay. Los tres han participado en procesos de formación de docentes en evaluación en el aula. Gracias a esta amplia y reconocida experiencia, el libro está escrito con los pies en las aulas, por no decir con los pies en la tierra. Lo que en él se trata está ilustrado con ejemplos reales de tareas evaluativas elaboradas por docentes en las aulas latinoamericanas. Estos ejemplos cumplen la función de acercar el contenido a la experiencia del docente y de brindarles información empírica que puedan procesar para reflexionar sobre su práctica evaluativa y para favorecer la innovación. Estas tres características de contenido significativo, información a procesar e innovación, por cierto, son propias de la evaluación auténtica con altas exigencias cognitivas, cuyas características desarrollan los autores en el libro. Es decir, la forma de abordar los contenidos por parte de los autores es enteramente congruente con la forma como entienden la evaluación para el aprendizaje. El libro es muy rico y no le puedo hacer justicia en el tiempo que tengo para los comentarios. Permítaseme entonces resaltar solo tres de sus conceptos centrales. El primero es el de la evaluación auténtica, que es la que se contrapone a la que se basa en contenidos escolares pero ficticios, como bien nos acaba de ilustrar Pedro. Esta evaluación auténtica exige que las situaciones evaluativas y también las de enseñanza se parezcan a las situaciones de la vida real.
Es profundo el concepto, pues supone tomar en cuenta el contexto del alumno y también la lógica de las disciplinas específicas, pero desde la óptica de lo que hace quien ejerce una profesión. E implica hacer de la evaluación y de la enseñanza una experiencia relevante y significativa. La evaluación auténtica se convierte en una experiencia de aprendizaje, engancha al alumno porque le demuestra que logró comprender algo que no había comprendido antes o que puede hacer algo que nunca antes había podido hacer, y con ello desarrolla la motivación intrínseca y el gusto por el aprendizaje, que son ingredientes fundamentales para aprender a aprender. Un segundo aspecto es la evaluación del aprendizaje profundo, que es el que se contrapone al superficial, que consiste en recordar o enunciar, y más bien el aprendizaje profundo consiste en exigencias cognitivas y motivacionales de alto nivel, como aplicar, construir significados y comprender, evaluar, diseñar y crear. Implica la capacidad de interpretar y explicitar, supone abstraer, conduce a poder utilizar los conocimientos adquiridos frente a contextos nuevos y demandantes, incluye la capacidad de adoptar múltiples perspectivas y de desarrollar la empatía. Sobre todo, supone autoconocimiento por parte del alumno, que es su capacidad de darse cuenta de lo que sabe y de lo que no sabe, y con ello de sus prejuicios. La enseñanza debe tener como propósito el aprendizaje profundo, que es el que puede tener significado para el alumno. La evaluación en aula debe constatar si esto se va alcanzando. Y tercero, la evaluación formativa, que se contrapone a la sumativa o, como los autores prefieren decirle, a la que es para certificar o para calificar. Esta evaluación, la formativa, demanda transparencia, pues los alumnos deben tener claridad sobre cómo se les va a evaluar y sobre qué. Al docente le exige saber lo que pretende que los estudiantes aprendan y ser capaces de hacer y comunicarlo claramente. Y la palabra clave en la evaluación formativa es la devolución. Nosotros le decimos retroalimentación, los autores nos insisten en que debemos llamarle devolución. Una devolución frecuente y continua, claramente comunicada, basada en evidencias concretas, con claros puntos de llegada, que son ejemplos de tareas que sí satisfacen criterios de calidad. Y como consecuencia de la devolución, el estudiante debe poderse formar una imagen apropiada del desempeño que ha logrado y de lo que le falta para obtener el deseado. La evaluación formativa se nutre también de la coevaluación, es decir, la favorece, que se evalúen entre pares, y de la autoevaluación, que es a donde el alumno hace metacognición de lo aprendido y de cómo lo aprendió. Lo anterior lo puede ir logrando cada docente y cada centro escolar, si se lo proponen. Por eso, este libro tiene un tiraje de 500,000 ejemplares y será ampliamente distribuido y esperamos que leído. Su publicación será mucho más efectiva y útil, sin duda, en la medida que su lectura individual y su discusión colegiada pueda ser acompañada de lo que los autores dicen en su epílogo, y aquí voy a citar, de la creación de nuevos roles de acompañamiento y orientación didáctica radicados en los centros educativos o para un conjunto de ellos, enfocados en el apoyo a la enseñanza, a su preparación y a su evaluación, desempeñados por docentes experimentados y competentes, que no es otra cosa más que el servicio de asistencia técnica a la escuela, que afortunadamente ya tenemos legislado y regulado. Yo quiero terminar felicitando a la Secretaría de Educación Pública por la decisión de publicar este libro y de hacerlo de manera masiva. Insto a docentes y directivos a leerlo y a dialogar sobre él en sus colegiados, y a ambos a comenzar a innovar sus formas de evaluar en el aula, pues con ello se innovará también la enseñanza y sin duda se lograrán cada vez aprendizajes más profundos. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Schmelkes. Ahora
le solicitaríamos a la doctora Annette Santos del Real que nos pueda hacer sus comentarios. Ella es licenciada en Educación por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana y doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se ha desempeñado como directora general adjunta en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y como directora general de difusión del mismo instituto. Actualmente es directora general del Centro de Estudios Educativos. Gracias, Annette, por estar con nosotros. Tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí y, por supuesto, comienzo diciendo que agradezco la invitación del secretario Otto Granados, del subsecretario Javier Treviño y de la maestra Elisa Bonilla a comentar este libro cuya autoría comparte Pedro Ravela. Les comento que conocí a Pedro hace algunos años leyendo sus, creo que ya famosas fichas didácticas con las que lograba explicarnos a los ciudadanos de a pie de manera súper clara de qué iban algunos principios básicos de las evaluaciones. En este libro que ahora nos presenta, creo que Pedro, Beatriz y Graciela han acertado nuevamente con la sencillez y claridad de sus planteamientos. Sé que es lugar común, pero créanme que es un gusto y un honor estar sentada hoy aquí para comentar este texto de Pedro. También es un gusto y un honor compartir la mesa con Silvia Schmelkes, por quien ella lo sabe muy bien, guardo un gran cariño y admiración, y por supuesto con Gaby Barba, con quien tuve el placer de trabajar hace algún tiempo cuando ambas coincidimos en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Antes de compartir con ustedes mis comentarios al libro, me permitiré dejar establecido el marco más general de mis reflexiones, que consiste en reconocer que, no obstante los avances logrados en materia educativa, en este país tenemos un largo y complejo camino por recorrer para asegurar el cumplimiento efectivo del derecho de todos los niños y jóvenes a aprender. Hace unos días discutía con algunos compañeros en qué consistía ese camino e intercambiábamos opiniones acerca de las propuestas educativas que deseábamos escuchar de boca de los candidatos presidenciales. No nos tomó demasiado llegar al consenso respecto de la prioridad que esperamos se conceda al trabajo pedagógico de las y los docentes. También estuvimos de acuerdo respecto de que priorizar su quehacer pedagógico supone, entre otras cuestiones, una profunda revaloración social de su profesión y, por supuesto, la garantía de procesos formativos altamente pertinentes y eficaces. En la página 30 del libro, sus autores advierten que estamos aún lejos de lograr cambios sustantivos en las formas de trabajar dentro del aula, en nuestras comprensiones de qué son los saberes relevantes, cuáles son los saberes relevantes y en los modelos de organización de las instituciones educativas. Reconociendo la distancia que nos separa todavía de la situación deseada, nos ofrecen la posibilidad de abonar a esos cambios de una manera bien concreta, buscando la transformación gradual pero sistemática de las prácticas de evaluación que desarrollamos en las aulas. En ese sentido, este libro nos convida a colocar una piedra en el camino que necesitamos construir juntos para mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y hacer de las escuelas espacios mucho más satisfactorios para ellos y sus profesores. No dudo que este texto será en la práctica un bestseller y que al paso de unos cuantos años nos referiremos a él como el libro de evaluación en aula. Aventuro también que su buena recepción entre las y los docentes mexicanos se deberá, entre otras cosas, a que sus propuestas son amables y convincentes invitaciones a intentar cambiar lo que hacemos, desde donde lo hacemos, con las limitadas y a veces nada favorables condiciones en que lo hacemos. Como señalan sus autores, el libro está escrito para maestros y maestras con dudas existenciales, dificultades y perplejidades acerca del trabajo de enseñanza y de evaluación que realizan. No hay promesas de milagros ni recetas fáciles, pero sí de desafíos, arduo trabajo, mayor satisfacción y gozo. En atención al tiempo que se me ha concedido, voy a limitar mis comentarios a hacer consideraciones sobre 3 asuntos que a mí me han parecido especialmente relevantes. El primero de ellos tiene que ver con la oportunidad con la que nos llega el libro. Una primera cuestión que vale la pena destacar es justamente esto, la oportunidad con la que llega a nuestras manos este libro, gracias a la decisión súper aplaudida de la
Secretaría de Educación Pública, que decidió hacer este tiraje, ¿no?, que se vuelca sobre uno de los temas largamente abandonados tanto por la investigación como por la política educativa en América Latina, pero también en otras latitudes del mundo, a pesar de la enorme importancia que tiene para la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. En parte, la poca y pobre atención que hemos dado a la evaluación en aula guarda relación con la, a mi juicio, desmedida importancia que se ha concedido a las evaluaciones en gran escala, que a lo largo de un siglo ha llevado a los profesores no solo a tratar de imitarlas en forma y contenido para valorar el aprendizaje de sus estudiantes, como podrán ustedes después constatar en ustedes van a poder constatar esta imitación de las evaluaciones, de la forma y contenido de las evaluaciones en gran escala, en los muchos ejemplos que nos ofrece el libro sobre esto. Híjole. A través de las evidencias que nos ofrece el libro. Sino a concentrar sus esfuerzos en preparar a sus alumnos para pasar las pruebas cuando sus resultados se usan para juzgar públicamente qué tan bien o qué tan mal están haciendo su trabajo. No deja de ser un tanto irónico que las pruebas estandarizadas, cuyas imitaciones tratamos ahora de expulsar de las aulas por lo inútiles que resultan para promover el aprendizaje auténtico, hayan comenzado a usarse hace más de un siglo precisamente para atender la falta de confiabilidad de las evaluaciones que hacían los docentes. En sus orígenes, el valor de las pruebas estandarizadas residía y sigue residiendo todavía en que permiten comparar de manera suficientemente adecuada algunos de los logros alcanzados por estudiantes de distintos grupos, escuelas y contextos, y como ya señalaba Silvia antes, eso nos permite entonces identificar desigualdades y actuar para atenderlas. Como se mostrará una y otra vez a lo largo del libro, de ninguna manera esas evaluaciones externas pueden reemplazar el trabajo de los docentes en las aulas. Así que escribir un texto sobre la evaluación en aula significa, desde mi punto de vista, una manera muy pertinente de unirse a la exigencia de muchos otros educadores en el mundo por recuperar y resignificar el valor del trabajo docente, así como de señalar la urgente necesidad de hacer todo cuanto sea posible para que los profesores comprendan en qué consiste la evaluación formativa y la pongan en marcha en beneficio de sus prácticas de enseñanza y del aprendizaje de sus estudiantes. En el contexto nacional, el libro llega con una oportunidad que aplaudo, pues puede ser uno de los elementos que ayude de manera muy importante a la implementación de los nuevos programas de estudio, como ya nos ha comentado también el señor subsecretario. Es más que deseable que el estudio del libro pueda insertarse en las estrategias de asesoría y acompañamiento para la autonomía curricular a fin de promover la reflexión en colectivo a lo largo de tiempos largos. La segunda cuestión que quisiera comentar con ustedes refiere al cuidado que ponen los autores del libro en hacernos entender la dificultad del cambio que nos proponen. Y no lo hacen para curarse en santos, sino colocando, entre otros, un argumento que para mí resultó clarificador e irrefutable. Enseñar es un acto cultural. Puesto que no podría expresar mejor que ellos lo que esta aseveración significa, enseguida me permitiré leer algunos breves fragmentos del texto y comienzo en la página 41. Los autores dicen: existe una razón más profunda detrás de las dificultades para cambiar las formas de hacer las cosas en el aula. La enseñanza es, ante todo, una actividad cultural. Y continúan citando a otros autores diciendo: a enseñar, igual que otras actividades culturales, se aprende a través de la participación directa durante largos periodos de tiempo. Es algo que uno aprende más por crecer en una determinada cultura que por estudiarla formalmente. Y un poco más adelante escriben: las actividades mediante las cuales los docentes interactúan con sus alumnos no están determinadas principalmente por su formación, ni se modifican a través de la misma. Las prácticas no se inventan, se heredan de las generaciones anteriores. La mayor parte de lo que ocurre en el aula está determinado por un código cultural
que funciona en algún sentido como el ADN de la enseñanza. Y finalmente en la página 43 nos dicen, el carácter cultural de la enseñanza explica las dificultades para cambiarla, dado que tanto los docentes como los estudiantes comparten los mismos guiones y saben qué deben esperar unos de otros y qué roles deben desempeñar. Retomo de otro libro una frase que me parece súper clarificadora para entender lo difícil y complejo que es lograr el cambio en las aulas. El autor de la cita es Dylan Wiliam, a quien encontrarán muchas veces referenciado por el libro que han escrito Pedro y sus colegas. Y Wiliam dice, un maestro o maestra con 20 años de experiencia debe haber formulado alrededor de 500,000 de preguntas a lo largo de su carrera. Cuando uno ha hecho 500,000 de veces cierta actividad, es muy difícil hacerlo de otra forma. El libro nos comparte evidencias de que la educación es un asunto cultural. Los autores nos cuentan acerca de un estudio que identifica una gran similitud entre las maneras de enseñar de los docentes al interior de un mismo país. Les recomiendo leer la comparación entre los maestros en Estados Unidos y en Japón, y aunque no se utilizan expresamente para documentar el argumento de que la educación es un acto cultural, los muchos ejemplos tomados de los países latinoamericanos que participaron en los estudios referenciados por Pedro también revelan que las prácticas pedagógicas al interior de los países tienden a parecerse mucho entre sí. Dos cosas más que me gustaría comentar y que ya de alguna manera también han sido señaladas por Silvia, que me antecedió. En realidad son tres, rapidísimo. Aunque sea de pasadita, si me preguntan de qué se trata el libro y tuviera yo que describirlo en una brevísima llamada telefónica, para mí es una invitación a pensar sobre las prácticas de evaluación en aula como un medio poderosísimo, no solo para intentar transformarlas en detonadores de aprendizajes auténticos para nuestros estudiantes, sino para apostar a la transformación de las prácticas de enseñanza. La evaluación es un espejo de la enseñanza, en tanto nos muestra a qué concedemos importancia y ayuda a valorar qué tan cerca o lejos estamos de eso que queremos enseñar. No puedo evaluar de una manera y enseñar de otra. Un buen docente, además de enseñar bien, debe ser, por tanto, un buen evaluador. La evaluación es el puente entre enseñanza y aprendizaje que evita que sean procesos paralelos que no se encuentran. Una capacidad clave de un buen docente es la de percibir y valorar la distancia entre lo que se propuso lograr con sus estudiantes y lo que realmente alcanzaron a aprender sus estudiantes. Ya ha comentado Silvia antes sobre el papel muy importante que juegan las devoluciones para poder lograr aprendizajes profundos y para poder avanzar, digamos, hacia la instalación de prácticas efectivas de evaluación formativa. Yo realmente les recomiendo leer, es un deleite poder leer el ejemplo que ponen tanto sobre el profesor de las clases de soldadura, que eso está en la página 153, es un ejemplo realmente muy, muy ilustrativo, pero también lo que los autores nos presentan entre las páginas 175 y 178 sobre las devoluciones que hace un maestro de sexto grado. Por favor, no se pierdan la lectura de esos fragmentos. Y dos cosas más muy rápidas. También Silvia ha hecho referencia ya sobre los diferentes niveles de demanda cognitiva. El segundo capítulo del libro está dedicado por completo al análisis de las actividades de evaluación desde la perspectiva de los procesos cognitivos que las mismas requieren de los estudiantes, qué tipo de tareas se piden a los estudiantes, qué información deben analizar y cuáles son los procesos cognitivos que ponen en juego para ello. Es verdaderamente interesante, lo explican de una manera muy, muy clara. Les recomiendo también que puedan poner atención a esas categorías de procesos cognitivos que van siendo crecientemente complejos y que es muy importante tener presentes, porque lo verdaderamente interesante es que en realidad queremos todos esos procesos cognitivos, pero queremos que estén más presentes los procesos más complejos y menos los que son más simples, aunque también tienen su rol importante que jugar. Y aquí nada más sería un ejercicio interesante, no sé si alguien lo ha hecho, de poder voltear a ver los programas de estudio, el currículum tal cual, y analizar el nivel de desafío cognitivo que
que presentan las propuestas, digamos, de los contenidos que trae el currículum. Hace algunos años en el INE se hizo un estudio que probablemente algunos de ustedes conozcan sobre la evaluación preescolar y se hacía un análisis del currículum buscando esos desafíos cognitivos. Lo verdaderamente interesante era que sí tenían un buen nivel de demanda cognitiva y lo que se encontraba que estaba sucediendo en el aula es que nunca alcanzaban los profesores a trabajar realmente con esos niveles más altos de demanda cognitiva y se limitaban a las tareas de menor complejidad y demanda. Sería muy interesante saber cómo se acompaña el currículum de estos desafíos cognitivos. Y la misma pregunta me haría en todo caso respecto de PISA, que ahí yo tengo la impresión de que PISA sí apuesta a tener esta variabilidad de procesos cognitivos y que precisamente los niveles de desempeño más altos de esa prueba nos dan cuenta de la capacidad de los estudiantes para resolver tareas más complejas. Y una cosa más sobre las calificaciones, simplemente voy a traer aquí el capítulo último, está dedicado, como ya han dicho, a tratar el tema de las calificaciones y yo solo encontré una cita que les traduje al español con la ayuda de Google, no crean, no es cierto. Sobre las calificaciones en un texto que acaba de publicarse y está citando a un autor que se llama Ferriter y la cita es esto: no es hipócrita aleccionar acerca de la importancia de la innovación en educación al mismo tiempo que nos mantenemos aferrados a un sistema de calificaciones que es casi tan arcaico como inútil. Con eso creo que diría todo lo que tengo que decir sobre el sistema de calificaciones y finalmente yo creo que la lectura del libro que nos presenta Pedro hoy confirma que necesitamos modelos alternativos de escuela donde los estudiantes sientan satisfacción no solo por lo que aprenden, sino porque se dan cuenta de que aprenden, escuelas donde también los docentes se sientan satisfechos por lo que enseñan y porque se dan cuenta de que enseñan a partir de lo que están evaluando en sus aulas. Muchas felicitaciones, me uno a las felicitaciones a la Secretaría de Educación Pública por haber tomado la decisión de hacer ese tiraje impresionante del libro y espero que llegue muy pronto a las manos de los profesores y empiece a provocar esta actividad virtuosa, digamos, de reflexión en colectivo y de cambio en las aulas. Muchas gracias. Muchas gracias, Anet. Escuchemos ahora el comentario de la maestra Gabriela Barba Martínez, quien es profesora normalista, licenciada en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional, maestra en Educación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Gabriela ha sido integrante del equipo estatal de capacitación del Consejo Técnico Escolar, integrante del Consejo Técnico para la Evaluación del Desempeño en Educación Básica en la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y actualmente es supervisora de educación primaria. Le damos la bienvenida. Gracias, Gaby, por estar aquí con nosotros. Buenos días a todos, a todas. Inicio con una frase que fue la que me movió mucho durante la lectura, que es esta: ni siquiera la mejor enseñanza puede garantizar que todos los estudiantes aprendan. En este punto es que la evaluación aparece como un puente que intenta evitar que enseñanza y aprendizaje sean líneas paralelas que nunca se encuentran. Hoy me encuentro frente a ustedes con la tarea de comentarles algunas ideas sobre el valor del libro del maestro Ravela, de Beatriz Picaroni y Graciela Loureiro. Pero sobre todo me interesa que ustedes se acerquen al libro, porque nos interpela a todos los que tenemos que ver en educación. El libro, ¿Cómo mejorar la evaluación en el aula?, me llegó como un regalo en al menos dos sentidos. El primero, como un obsequio de Margarita Zorrilla, que siempre me mantiene actualizada y me obliga a confrontar lo que hago. El segundo es porque en el libro encontré respuestas a las inquietudes y dudas sobre el siguiente paso en mi trabajo como supervisora. Me explicaré y para ello intentaré responder a la pregunta: ¿por qué leer este libro? La lectura del libro sucedió como un diálogo con el maestro Ravela.
En diversas ocasiones había tenido la oportunidad de escuchar las propuestas del maestro sobre la necesidad de transformar las prácticas de evaluación en las aulas o había leído algunas de sus investigaciones. Las propuestas del maestro me confrontaban y me animaban a intentar hacer cambios en mi labor docente, pero a veces había preguntas que no tenían respuestas y no siempre logré el cambio esperado. Mientras leía el libro, las preguntas que habían sido formuladas con anterioridad volvieron y el diálogo comenzó. Mi primera lectura fue como maestra. Las reflexiones que proponía, los ejemplos que se presentaban en el material, me remitieron a mi forma de evaluar. Me di cuenta que no lo había hecho del todo bien, pero también me fueron llevando a descubrir aspectos para mejorar y esta autorreflexión me llevó a hacerme preguntas sobre cómo podría, ahora que soy supervisora, ayudar a los 54 docentes a mi cargo y así proporcionar una educación de mayor calidad a todos los aproximadamente 1,700 alumnos de mi zona escolar. Las y los docentes al leer este libro encontrarán que pueden contar con herramientas para analizar su forma de enseñar y de evaluar. Como dicen las autoras, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Primero reflexionarán sobre la evaluación desde la teoría, con una intencionalidad práctica, porque los ejemplos nos remiten a nuestra aula. Y entonces es claro cómo podemos empezar a cambiar al aplicar algunas de las propuestas de los autores. Nos señalan 3 desafíos para una evaluación con sentido en el aula, que de mano de los autores podremos ir enfrentando y encontrando ejercicios y prácticas que nos ayudan a reformular estos retos. El primero es cómo comunicar de manera clara a los alumnos lo que esperamos de ellos, que ellos sepan para qué están ahí, por qué están 6 horas y media en el salón, qué van a aprender y qué esperamos de los trabajos que van a realizar y sobre todo para qué les va a servir en su vida, ¿sí? No es para pasar un examen, es para la vida. El segundo es distinguir entre certificación y evaluación. Y el tercero es aprender, que esto me encantó, a ser entrenadores de nuestros alumnos. Y esto es porque los entrenadores, ¿qué hacen? Ven a alguien correr, si es el del atletismo, y le dicen, no, espérate, tienes que doblar más la pierna, córrele así, apóyate acá. Entonces regresa y lo vuelve a intentar. Y dice uno, si eso uno hiciera con los niños, ¿verdad? No, espérate, aquí te faltó la coma, vuélvelo a intentar, no es ya la calificación definitiva. Esto que nos decía el maestro, calificamos demasiado en el aula. En el desarrollo del libro se nos ofrecen una serie de definiciones necesarias para aclarar cuándo evaluamos o cuándo no lo hacemos. Como por ejemplo, qué es propuesta de evaluación, una actividad de evaluación, un requerimiento cognitivo, tipos de tareas, situación y sus tipos, en donde se destaca la importancia de las situaciones auténticas, qué es un problema, un ejercicio. Todo esto me hizo pensar, entonces lo que yo decía que era problema no era problema. Entonces, esto es bien importante que como maestros nos demos cuenta, porque si no, no vamos a transformar la manera en cómo los ejercicios que les presentamos a los niños. ¿Cuándo es un desafío? ¿Cuándo no lo es? ¿Cómo podemos transformarlo? Todo esto con ejemplos que nos pueden ir ayudando a construir un puente necesario entre lo que yo enseño y la forma en que ellos aprenden. Este puente requiere que las situaciones auténticas, que son la parte central de este libro, podamos irlas aplicando en el aula, porque lo que finalmente importa es que las actividades que proponemos para el aprendizaje tengan significado, como les decía, más allá del aula. Otro elemento del puente en el uso de la evaluación formativa son las respuestas sobre lo que es este tipo de evaluación y cómo aplicarla en el aula. Se dejaron venir en cascada y entonces comprendí que yo no hice evaluación formativa. Hice una matematización de hice la pócima, ¿verdad, maestro? De la bruja y daba una calificación. Entonces, esto es bien importante. Hay que reconocer
que no estamos generalmente evaluando como deberíamos. Y entonces identificar qué sí debe de entrar en la evaluación y qué no. Y yo creo que aquí las distinciones que se hacen en los componentes, por ejemplo, ahora que separan lo formativo de todo lo de lo socioemocional, es bien importante. Y ahí hay que ver, no sé cómo esté el acuerdo de evaluación, pero es importante que despeguemos la educación física, la artística, de una calificación final que estamos otorgando para que el alumno pueda cursar un grado y decir, ya está listo para el que sigue, ¿sí? Estos cuestionamientos y otros siguieron interpelándome y motivándome para dar los pasos que ahora son necesarios desde el nuevo lugar que ocupo. Conociendo ya algunas respuestas, no puedo quedarme sentada, ignorarlas y seguir sin cambiar. La evaluación formativa es parte esencial para avanzar de un aprendizaje superficial a uno profundo, necesario para que los y las estudiantes puedan ser personas creativas, innovadoras y capaces de enfrentar las problemáticas de la vida. El diálogo que se da al leer el libro nos da pistas, nombres, datos, ejemplos que son importantes para continuar la autoformación y avanzar en el análisis de la propia forma de evaluar. Nos alienta a desarrollar ejercicios y prácticas para desaprender, sobre todo eso, desaprender aquellos 20 años que ya tengo de hacer lo mismo y ahora tengo que hacer un cambio si es que realmente quiero que mis alumnos, yo les digo mucho en mi zona, recuerden, nosotros aprendimos y muchos somos del siglo pasado, pero estamos trabajando con niños de este siglo y son niños que vienen con un chip distinto, ¿verdad? ¿Sí? Aquí necesitamos dejar de lado la tendencia a calificar, a comprender que revisar no quiere decir dar una nota, una palomita o un número al trabajo elaborado, a clarificar lo que se espera de los alumnos y que ellos y ellas conozcan lo que deben lograr. Los y las maestras tendrán en sus manos un valioso material, pero hace falta otro ingrediente. Segunda lectura que realicé, desde el lugar de la supervisión. Cuando mi visión como supervisora entró en la lectura, los autores me confrontaron y afirmaron que el docente y que la docente puede mejorar su enseñanza y su forma de evaluar solo si decide hacerlo y cuenta con el apoyo y asesoramiento. Entonces ahí me llegó directo, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer? Necesario para desafiarse a sí mismos. Ese apoyo se vuelve una red que le devuelve el ánimo cuando está por desfallecer o los fracasos y sinsabores del propio proceso de aprendizaje se hacen presentes. Lo que le compete a los directivos cercanos como director, supervisor y ATP es orientar y acompañar esa transformación, siendo guías con unos, confrontadores con otros y apoyos con otros docentes para seguirlos animando a probar e intentar nuevos caminos que les permitan crecer profesionalmente. El trabajo con situaciones auténticas y la evaluación formativa es complejo. Requiere de diseño, espacio para la implementación, revisión, corrección y ponerlo nuevamente en práctica. El trabajo colaborativo es un elemento necesario y debiera ser parte del proyecto de la escuela. Algunas de las ideas de los autores para lograrlo son la revisión y la transformación de los exámenes que aplican, de los ejercicios que realizan, elaboración de portafolios con propuestas de situaciones auténticas ya probadas entre ellos mismos, ¿sí? Y otro portafolio de reflexiones. Oírnos a veces lo que nos pasa y lo que nos duele nos ayuda a darnos cuenta que sí hay otra manera de hacer las cosas. Otro elemento central que debe acompañar la supervisión es la clarificación entre evaluación sobre el aprendizaje, la sumativa, y la evaluación para el aprendizaje, la formativa. Señalo que desde la supervisión, no digo que a los demás no les competa, pero a mí me toca, porque las y los docentes deben sentir el apoyo de la autoridad cercana. No deben de pensar que uno llega y quiere ver todos los cuadernos revisados de los niños y que haya 20,000 anotaciones de todo lo que los niños hacen y dejan de hacer. Deben de sentir que yo entiendo este proceso y deben de sentir que pueden ir intentando nuevas maneras de hacer su trabajo.
Desde la supervisión podemos apoyar innovaciones, pero requerimos un tercer ingrediente, y mi tercera lectura va para las autoridades educativas. Los autores señalan que crear las condiciones para la construcción de una visión profesional y colectiva sobre la enseñanza, centrada en el análisis y la mejora de las prácticas, es responsabilidad fundamental de autoridades, políticos y sindicatos. Los autores brindan una propuesta, la educación proyectiva, para transformar la cultura institucional y reformular el tipo de escuela y sistema educativo que necesitamos para hacer una realidad la formación integral de los niños y niñas y jóvenes que enfrentan este siglo XXI. Se señala que si bien el libro está escrito para la mejora de las prácticas docentes, esto no es posible si no existen las políticas orientadas al desarrollo profesional y a la construcción de una nueva concepción del trabajo de la profesión docente. Depende también de una nueva matriz organizacional para el sistema educativo que supere el modelo escolar creado en la sociedad industrial. Los autores proponen 3 características de un nuevo modelo para el trabajo en la profesión docente, que para ser realidad requiere de la voluntad política, acuerdos con los profesionales de la docencia, inversión de recursos y un cuidadoso diseño para su implementación. Primero, reconocer que el trabajo remunerado, el tiempo que trabajamos en el aula, no es el único que dedicamos a la educación. Hay mucho trabajo fuera del aula y ese no está pagado. La existencia de instancias institucionales frecuentes y regulares para el intercambio docente, la revisión de prácticas y el trabajo en conjunto con otros colegas. En el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se ha analizado el trabajo colegiado en preescolar y se ha descrito como incipiente. Hace falta fortalecer el Consejo Técnico Escolar y se ha venido haciendo mucho. El trabajo yo lo he vivido de cerca con todo el trabajo en las guías, en las orientaciones, es muy bueno, nos ha ayudado. Acabamos de pasar una jornada intensa de aprendizaje entre pares, en mi zona muy productivo, no sé los demás, pero al menos en la mía muy productivo. Y nos da gusto, pero todavía requerimos más espacios, no son suficientes. Necesitamos más espacio para seguir dialogando sobre nuestro trabajo. Y tercer punto, la creación de nuevos roles de acompañamiento y orientación didáctica enfocados en el apoyo a la enseñanza y su preparación y evaluación. En el proceso de fortalecimiento de la función supervisora y la reestructuración de la función del asesor técnico pedagógico se está avanzando. Hay instrumentos para realizar la observación en el aula y actualmente está en proceso una caja de herramientas para que el supervisor realice, y utilizo la palabra del maestro, devoluciones profesionales y sustentadas en la teoría sobre la lectura, la escritura, el cálculo mental y la observación en el aula. Pero aún hay un camino por recorrer, porque visitar la escuela tiene que transitar de lo administrativo a lo pedagógico. Los pasos se están dando, los especialistas deben reunirse y aportar, hay que transitar el puente en ambas direcciones. Estas propuestas están dirigidas a la evolución del sistema educativo y de la escuela, tarea no sencilla, pero que se requiere si se desea transformar de forma completa y permanente la forma en que se concibe el trabajo docente. Para que el alumno esté en el centro de las propuestas educativas, necesitamos valorar al docente y darle el lugar que le corresponde como guía y facilitador de las nuevas generaciones. La autoridad debe voltear y mirar con nuevos ojos las condiciones, los espacios y los tiempos que el docente tiene para reflexionar e intercambiar ideas con otros y avanzar en su propio aprendizaje. En el sistema de certificación que se implementará con el nuevo modelo, su congruencia con este enfoque integral, para que nos quede claro qué significa un 8 en el reporte de calificaciones, ¿sí? Y si el 8 de Aguascalientes del centro es el mismo del 8 de Pabellón, donde yo trabajo, en la comunidad de las ánimas, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué significa en términos escolar de lo que sabe un alumno para que pueda pasar al siguiente ciclo escolar? ¿Cuándo es necesario certificar y cuándo dar devoluciones? Otro punto que hay que revisar es el papel de las normales,
para revisar si los y las egresadas cuentan con las herramientas para que su forma de evaluar sea congruente con una enseñanza que busca aprendizajes profundos. En cuanto al INE, si está proponiendo los caminos para que un sistema nacional de evaluación educativa pueda ofrecer alternativas suficientes para que la cultura de la evaluación educativa permee en todos los niveles y que el puente necesario entre evaluación y aprendizaje tenga los cimientos fuertes y sólidos que puedan soportar a todo el sistema educativo nacional. Finalmente, ¿por qué leer este libro? Porque nos revela lo que hacemos y nos da ideas de cómo podemos transformar nuestra evaluación en el aula, en la escuela y en el sistema. Porque nos ofrece respuestas y propuestas para ir paso a paso, cuestionando y mejorando nuestros procesos evaluativos. Porque nos estimula, nos cuestiona para ser mejores docentes y nos enseña a pescar. No nos da el pescado a los maestros, nos enseña a pescar. Porque nos recuerda que el trabajo articulado es el que logra cristalizarse. La articulación desde el docente, pasando por directores y supervisores y bajo el liderazgo de las autoridades educativas, hace posible que estrategias tan importantes como la evaluación en el aula logren su cometido. El libro logró su propósito, maestro Ravela. Me ayudó a construir una nueva mirada sobre la evaluación en mi zona y me motivó a seguir buscando puentes entre la enseñanza y el aprendizaje a partir de la evaluación. Las y los invito a leer con reflexión y pasión este libro. Solo así podremos tener el coraje para transformar nuestras aulas. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Gabriela Barba y escuchemos ahora el mensaje del secretario de Educación Pública, el licenciado Otto Granados. Muchas gracias, Javier. Bueno, en primer lugar, mil gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias a nuestro gran elenco de comentaristas que ya han sido bastante explícitos. No abundaré más en los contenidos que ya mis colegas de mesa o de piso, en este caso, han citado, porque entonces el libro no se va a leer y el chiste es que se lea y por lo tanto no agregaré más a lo que ya se ha dicho. En segundo lugar, déjenme hacerles una primera confesión muy personal, nada más la hago aquí en este grupo, no la cuenten por favor. Hace muchos años, cuando andaba yo en los 20 y tantos años, parte de mis ingresos, Pedro, eran derivados de que me dedicaba yo a hacer notitas o reseñas bibliográficas en una revista mexicana, lo hice por varios años. Y era muy grato para mí, por esos instintos un poco extraños de la condición humana, que me llegaban los libros, los leía y luego los comentaba con el afán de criticarlos, de deshacerlos si se podía. Porque entonces hablaba el autor y te decía, oye, es que no leíste bien el libro, no lo entendiste y tal. Entonces esas tendencias pues no se le quitan a uno en eventos más o menos académicos como este, y yo cuando empecé a leer, a revisar el libro, empecé con ese instinto. Por fortuna me equivoqué porque el libro me gustó mucho y yo creo que es muy provocativo, es muy alentador, es muy interesante en términos no solo de ser leído, sino de ser utilizado, que es un poco, creo yo, el espíritu de este libro. En tercer lugar, y aquí empiezo un poco algunos comentarios que preparé, es que una de las consecuencias quizás más interesantes de la reforma educativa actualmente en marcha en México ha sido que ha provocado una discusión sobre muy distintos temas educativos, evaluaciones, currícula, infraestructura, etcétera, etcétera. Desde luego, como es normal en toda discusión, en una reforma de estas características, es una discusión de calidades muy heterogéneas, posiciones muy interesantes, muy sofisticadas, técnicamente muy sólidas, otras no tanto, en algunos casos con mayores o menores intencionalidades políticas, perspectivas diferentes, ideas y opiniones novedosas algunas, anticuadas otras, etcétera, etcétera. Pero al final del día el balance yo creo que es muy saludable, es muy bueno porque ha posicionado el tema educativo, el tema de la reforma, el tema de los componentes de la educación y de la reforma misma en el primer lugar o en uno de los primeros lugares de la agenda pública mexicana. Tan solo esta mañana, muy temprano, cuando estaba yo revisando, preparando estas notas, 7:30 de la mañana, no crean que estoy diciendo mentiras, veía yo que pone uno reforma educativa mexicana en el buscador de Google y aparecen 2.270.000 entradas.
Y luego hay cada vez más sitios digitales sobre educación, blogs, cuentas de Twitter, etcétera, etcétera. Hay en el Poder Legislativo Federal mexicano, Pedro, en este momento casi 170 iniciativas de ley, de cambios a las leyes, de puntos de acuerdo y demás sobre aspectos educativos. Como bien sabemos, forma parte ya la reforma educativa de la agenda electoral de las campañas actualmente en curso y se publican gran cantidad de artículos de prensa, de libros y demás. Así que la publicación en México, de nuestra parte, de este libro de Pedro Ravela y sus colegas, me parece que añade calidad, añade rigor al debate que tenemos en estos temas actualmente. Como bien ya lo dijo Javier, se trata de un libro cuya idea es que se incorpore un poco a los materiales para los aprendizajes clave y yo creo que nos plantea una perspectiva, por lo menos a mí me lo pareció, muy enriquecedora de la evaluación. No me refiero solo a la evaluación en el aula, sino de la evaluación como concepto, como componente en general, como bien lo dice él, ir a observar aulas, mirar las evaluaciones al final del día, mirar la enseñanza. Voy a hacer 3 comentarios, trataré de ser lo más rápido posible sobre algunos de los elementos que más me llamaron la atención del libro. El primero de ellos es que, como muy bien lo reconoce Pedro en la primera línea de su libro, evaluar es una tarea ingrata. Y entonces, independientemente de esa característica, como quiera que sea, el tema se ha posicionado ya como un aspecto central, distintivo de la agenda educativa internacional en todos los países, con mayor o menor fortuna, con mayor o menor tino metodológico, técnico. Hay procesos muy diversos de evaluación. En algunos casos con acento, con más acento, como instrumento de rendición de cuentas, en otros como termómetro educativo, en otros para identificar fortalezas y debilidades, y también en algunos casos como moda. Hay una moda, digamos, en términos de los temas de evaluación y demás. El caso es que la tendencia es observar las evaluaciones, lo digo en plural, como un elemento que nos permite observar en las grandes evaluaciones estandarizadas, que aquí citaba Anet hace unos minutos, como una aproximación a lo que se cree o a lo que suponemos que genera la interacción de diversos elementos en los sistemas educativos. Y esto nos abre pistas o nos incentiva a una reflexión que yo creo que va a acentuarse en los próximos años, que es precisamente evaluar ese tipo de evaluaciones internacionales estandarizadas, cuya data en algunos casos cumplirá pronto 20 años, que es el caso de PISA. Hay una discusión ya internacional, hace 2 o 3 años se publicó una carta sugerente por lo menos de 100, 150 expertos internacionales, maestros en el periódico inglés The Guardian, sobre PISA, era una carta crítica, una posición crítica. Entonces quiere decir que se está moviendo, digamos, algo en este sentido. Pero tal vez, y Pedro y sus colegas lo identifican muy bien, con mucho ojo clínico, a lo mejor esta tendencia está creando otro tipo de incentivos no necesariamente saludables, como es el hecho de que desviemos la atención por las grandes evaluaciones, por los grandes números, de lo que efectivamente ocurre a nivel micro en el aula, en el día a día, en pabellón, de donde viene la maestra Barba, por ejemplo, y eso nos hace quizás perder de vista esos elementos muy propios de un grupo, de un aula, de una escuela específica, en un municipio o en una comunidad específica, que tienen un impacto importantísimo sobre el aprendizaje, sobre los logros de aprendizaje. Y aquí entonces, creo yo, el libro pone de relieve, y me parece que es una de sus virtudes, entre varias, el enorme potencial que tiene a nivel micro y a nivel macro, en algunos casos más fácil que en otro o menos complicado que en otro, aprovechar las evaluaciones en el aula como para lograr objetivos de esa naturaleza. Como lo dice muy bien el autor y sus colegas, pues evaluar supone un proceso primero de identificación de opciones, de comparabilidad, de selección, cita ahí los casos que me parecen sugerentes, pero con matices importantes, entre cómo elegir, cómo evaluar la compra de una casa o de un auto, alguna cosa así,
y entonces donde uno tiene elementos más o menos cuantificables, cuánto mide la casa, cuánto tengo para comprarla, a qué distancia está de mi trabajo o de las actividades que se tengan, y entonces uno tiene elementos como más concretos, por lo menos desde el punto de vista numérico. O aquellas que llaman, si mal no recuerdo, evaluaciones perceptivas, al citar el caso de un mango, entonces uno ve el mango tal, no puede uno hacer el mismo ejercicio que en la adquisición de una casa, etcétera, pero al final del día también hace uno un proceso de identificación, de selección, hace la evaluación y finalmente toma una decisión en ese sentido. Y esta es una historia pues que todos la vivimos a lo largo de la vida cotidiana en las numerosas decisiones que tomamos. Si acaso uno no hace evaluaciones así tan rigurosas en algunos otros procesos, por ejemplo, casarse, pues uno no evalúa 4 opciones o 6, uno va sobre lo que hay y ya, digamos, ahí no hay una evaluación. Es, en todo caso, la clase de las hormonas que decía Pedro, pues es ahí lo que uno más o menos tiene y entonces pues no hay de otra. Pero entonces, este proceso en sí mismo pues es muy complicado porque es absolutamente humano, subjetivo, psicológico, psicométrico y entonces no hay ahí verdades únicas, últimas o absolutas que nos permitan aprovechar en ese sentido. Pero sí lo es, y el libro lo señala muy bien, como una herramienta reguladora de procesos de enseñanza-aprendizaje que nos permite diagnosticar situaciones, detectar debilidades y fortalezas, reorientar las prácticas pedagógicas, corroborar los resultados alcanzados, poner a prueba las hipótesis que teníamos antes, etcétera, etcétera. Y entonces, creo yo, ahí el tema central es plantearnos las preguntas correctas de lo que queremos de ese instrumento llamado evaluación. O sea, ¿qué va a evaluar? ¿Qué instrumentos son los más adecuados para esos fines? ¿Qué referentes conceptuales vamos a utilizar? ¿Qué uso hará de los resultados? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo inciden estos resultados en la mejora del proceso en general, de la enseñanza, del aprendizaje, de los logros, etcétera, etcétera? Y entonces, todas estas decisiones se fundan en una idea, en una noción de la educación, por supuesto, de la enseñanza y del aprendizaje. Ello no obstante, aunque pareciera así como ser mecánico, más o menos ordenado, A, B, C, D, pues llevamos décadas de lo que a veces suele llamarse una aproximación industrial a las dinámicas de lo que ocurre en el aula y a veces tendemos a olvidar que el aprendizaje trasciende la memorización y la rutina y que de hecho, como ya dije, pues no hay verdades últimas en este proceso particularmente complejo y no las hay, pues porque en mi opinión no hay una forma única de evaluar en el aula. Depende muchísimo de muchos factores, de los entornos, desde los entornos extraescolares incluso. Ahora voy a tocar un poco este tema de calificaciones y demás, pero a cualquiera seguramente nos ha pasado, ahorita lo comentaba un poco así con Pedro, de que hablaba Anet de que se enfrenta uno incluso a dudas existenciales en este sentido, y yo le decía a Pedro, le digo, bueno, eso digamos como muy ambicioso, pero es cierto en el aula. A lo mejor de una calificación concreta puede depender factores muy personales del chico, del alumno, etcétera, etcétera, y entonces tiene uno que tratar de identificar mediante un proceso más o menos apropiado de evaluación cuáles son los factores que más inciden. Si los estrictamente numéricos, estadísticos, que pueden tener eventualmente una forma de procesarse más o menos exacta, o los otros componentes que son más perceptivos, como el del mango, es decir, la impresión que uno tiene como docente de si un chico no es tan bueno en la calificación, pero tiene habilidades blandas, liderazgo, trabajo en equipo, etcétera, etcétera, que cuentan, aunque no sean tan medibles, pero que cuentan para una evaluación final, y yo creo que a todos nos ha pasado. Algunos de mis mejores alumnos, el tiempo que estuve dando clases como profesor universitario, no eran necesariamente los que obtenían la calificación más alta, el 10, sino aquellos que mostraban esas habilidades. Y luego los he seguido de manera informal con los años y salieron buenos, digamos, no los de 10, sino los otros que tenían más capacidades de liderazgo, alguno de ellos que reprobé, creo que una vez o 2 veces, tuvo que repetir el curso conmigo, pues luego le fue muy bien, ahora es incluso candidato a diputado. No me digan si eso es bueno o malo,
no lo califico, nomás digo que el chavalo salió con grandes dotes y bueno, pues ahí anda en lo que eligió como su opción profesional. Un segundo comentario que me llama la atención del libro es en relación un poco con lo que está pasando en México en torno a la reforma y a este proceso. Es decir, aquí los autores insisten en que los docentes deben cambiar, dicen ellos, el desafío cognitivo de las tareas mediante la promoción de situaciones auténticas. Eso es verdad. Y lo hemos visto en muchos casos. Silvia Schmelkes suele insistir correctamente en los temas de contextualización de los modelos. Cuando se hizo el cambio al modelo 2 de la evaluación del desempeño, fue un elemento importante en el análisis y en la toma de decisiones. Y entonces, esa parte me parece muy relevante porque permite identificar, digamos, situaciones muy concretas. Cuando uno revisa la información de una de las modalidades de Planea, por ejemplo, la que no es para rendición de cuentas, sino para uso de las escuelas, para uso pedagógico, y uno revisa los datos concretos de un grupo concreto, de una escuela concreta y de un examen concreto, como por ejemplo matemáticas, uno puede encontrar información riquísima. En el caso de Aguascalientes, por ejemplo, yo revisé algunas de estos resultados de Planea y en escuelas situadas en el mismo municipio, a una distancia relativamente corta, el desempeño en matemáticas fue distinto, en uno y en otro. ¿Por qué? Pues son las cosas que hay que, digamos, explorar con información más fina en ese sentido. Y esa es un poco la razón de que en el nuevo modelo educativo se hayan hecho cambios importantes, hacer ahora 3 evaluaciones al año, reducir un poco la carga burocrática que esto supone para poder dar espacio a evaluar mejor, a tener mejor conocimiento del grupo. Y en ese sentido, sí me parece, coincido en esto, porque el libro lo menciona expresamente, en que a lo mejor en los nuevos planes de estudio, en el plan de transformación de las normales de la formación inicial, tenemos que darle más peso con nuevos instrumentos y nuevas ideas al papel que tiene la evaluación desde los que se están formando en las escuelas normales. Un tercer comentario es que los autores señalan que la enseñanza nunca asegura el aprendizaje, pues cada docente, cada grupo y cada escuela ejercen influencia en el proceso. Aquí, en todo caso, la apuesta es lograr un equilibrio entre los distintos tipos de evaluaciones adaptadas o adoptadas o identificadas en términos del contexto específico para lograr un poco extraer de las distintas modalidades u opciones lo mejor que sea posible para tener los resultados deseados. Un tema, por ejemplo, que Pedro menciona al final en el epílogo, es esto que tiene que ver con el impacto real que tuvo en los logros de aprendizaje el Plan Ceibal en Uruguay, que muchos seguimos, digamos, como un ejemplo inicial en términos de provisión de computadoras, de conectividad, etcétera, etcétera, pero al final del día no necesariamente hubo un impacto, digamos, importante o relevante o en los logros de aprendizaje o en las formas de evaluar a partir de una introducción generalizada, como se hizo de esta tecnología en el caso de Uruguay, aprovechando las ventajas de la escala de Uruguay. Un cuarto tiene que ver, en efecto, con el énfasis excesivo en la obtención de buenas notas por parte de los alumnos, que puede inducir o crear un incentivo para uno como maestro a una visión un poquito determinista, pero también, en mi opinión, llevado a otra escala, crea incentivos perversos. Y ahí es donde el libro es muy correcto en el sentido de decir, bueno, al final del día, esta es una tarea cultural y el problema está en que a partir, digamos, del énfasis en los distintos procesos de evaluación, el número es clave. No digo que sea el más importante, lo que digo es que sí nos genera incentivos que nos pueden llevar eventualmente a tomar decisiones no necesariamente correctas. Yo he vivido en Chile en alguna temporada y entonces un día di ahí un discurso y todo lo demás y uno de los interlocutores chilenos me dice, embajador, su discurso estuvo de 7. Dije yo, ¿cómo que de 7? Perdóneme, pero pues estuvo bien, ¿no? No me dices que aquí en Chile el 7 es el máximo. Ah, bueno, ya es otra cosa. Aquí es el 10, en Uruguay es el 12. Entonces,
Pero vean ustedes la reacción casi inmediata de que me dice el cuate, oiga, su discurso estuvo de 7, entonces me sentí un poco apenado. Entonces, la verdad es que, y eso pasa en todo, pasa con PISA y pasa con TALIS y pasa con cualquiera de estos elementos y no está claro, por lo menos no está claro para mí, cómo hacer una combinación adecuada entre el hecho cultural y la sustancia y la expresión numérica de de tal manera que tengamos una visión correcta, equilibrada en ese sentido, porque nos puede llevar a un sistema de premios y castigos que tiene una expresión numérica, y eso no necesariamente condice, como se dice, en esta necesidad de que la evaluación sea, en efecto, un instrumento muy valioso para la mejora. Bueno, termino ya con 3 o 4 reflexiones más de carácter general. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la evaluación es una herramienta indispensable, es una herramienta extremadamente útil para mejorar todo aquello que sea mejorable, pero nos quedan tanto de la lectura del libro como un poco de estos años en la reforma educativa mexicana, algunas preguntas, algunas lecciones, algunos retos y quizás algunos de los desafíos. El primero de ellos, que lo menciona el libro también en algunas ocasiones, el uso de los resultados. Al final del día, las evaluaciones no son un fin en sí mismo, o sea, no terminamos ahí. A veces tenemos la impresión de que sí, pero son un medio, finalmente, y en ese sentido tenemos en México una asignatura pendiente que es tener una política, un programa, una metodología, como quieran llamarle, que nos permita ahora, con toda la información que ya tenemos de evaluaciones docentes, de evaluaciones de logro, etcétera, etcétera, saber qué vamos a hacer con toda esa información y cómo lo vamos a traducir en todos los sentidos. O sea, lo mismo a nivel micro que a nivel macro. Y esa es una asignatura pendiente que debemos trabajar para que la información, los resultados que nos arrojan las evaluaciones sean efectiva y debidamente aprovechados y utilizados, y entonces desplacemos un poco la tentación de que se nos vuelva una moda y de que pensemos que la evaluación es un fin en sí mismo y que una buena evaluación, técnicamente muy buena y todo lo demás, ahí termina un poco ese proceso, lo cual no es verdad, o por lo menos no es mi opinión en ese sentido. El segundo tema también, que tiene que ver un poco con distintas variables técnicas y de otro tipo, es que en una perspectiva de corto y de mediano plazo, e incluso de largo plazo, abordar quizás con una visión nueva, cómo definir cuántas, cuáles y con qué periodicidad hacer evaluaciones y por qué. Ustedes recordarán que en 2015 tuvimos una pequeña escaramuza mediática sobre el cambio del calendario en Planea, si mal no recuerdo. Y entonces aquí las lógicas son distintas, hay que hacer evaluaciones todos los días y tal, porque entonces la lógica de rendición de cuentas es la que prevalece, o hay que hacer evaluaciones un poco más espaciadas, y la experiencia internacional es muy variada en ese sentido, que sirvan más para el uso pedagógico, para el uso de los centros escolares. Y entonces ahí, dependiendo de los agentes que impulsan una u otra, las lógicas son diferentes. El caso es que no tenemos una conversación común en ese sentido y me parece que esa es una asignatura muy importante para los futuros planes y programas en materia de evaluaciones de todo tipo que se hagan en México como consecuencia de la reforma. El tercer problema, el tercer desafío es cómo pasar de la evaluación, o dicho con más propiedad, de los resultados de la evaluación a el diseño, la formulación y la ejecución de política pública. Ya mencionaba yo, y aquí hay varios niveles, en el aula, en la escuela, en la zona escolar y en la política pública. Y las variables o las dinámicas son distintas, la información es la misma, los resultados son los mismos, pero ¿cómo lo traducimos eso a distintas escalas? Como hablo específicamente por el diseño y la formulación de política pública. Ya mencionaba el ejemplo de Planea, donde la información es verdaderamente muy rica, de hecho los invito a consultarla, es pública. Y para brincar, hablo para la parte de política pública, entre los resultados de una evaluación tipo Planea u otras más, al diseño y la ejecución de política pública hay un tramo. No es tan automático. Ah, perfecto, ya me entregaron los resultados y mañana pongo en marcha una política pública específica, tal. Bueno, aquí entre una cosa y la otra hay
problemas y dificultades. ¿Por qué? Pues porque los sistemas educativos y los sistemas políticos y los sistemas institucionales en muchas partes son muy heterogéneos, descentralizados en algunos casos o centralizados, como el caso de Chile y un poco como el caso de Uruguay, burocratizados y muy acostumbrados a la rutina y a lo predecible. Entonces hay distintas escalas y distintos niveles en esta traducción, en ese aprovechamiento de los resultados a la política pública que tenemos que abordar con más claridad, con criterios mucho más rigurosos que nos permitan aprovechar esto. Luego, cuarta y penúltima reflexión final de mi parte es, está muy bien, en México ya tenemos varios años, quizás 2 décadas, de hacer distintos tipos de evaluaciones. Ahora, digamos, en un proceso ya más ordenado, de plena consolidación, pero de todas formas tenemos que identificar dónde están esos incentivos que puedan distorsionar un poco el modelo de esta evaluación e impedirnos llegar a una cultura de la evaluación que no es lo mismo que lo que algún autor ha llamado convertirnos en el Estado evaluador. Y eso hace una diferencia institucional, técnica, pedagógica y política muy importante. Y en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo, al menos en México y para los próximos meses, de concluir, digamos, este proceso de evaluaciones, de identificación y demás, incluyendo todo. Ya hacemos, Pedro, aquí evaluaciones de todo tipo, docentes, de logros de aprendizaje, etcétera, etcétera. Ayer comentábamos con el INEE la pertinencia de cómo evaluar a los evaluadores, como el caso del INEE, lo cual sería un ejercicio de transparencia muy saludable, que ahora el INEE se convierta no en un ente evaluador, sino un sujeto de evaluación en todos los sentidos, pues para calibrar un poco su competencia técnica, su calidad, la eficacia que está teniendo, jugando el papel tan relevante que ahora tiene el INEE, pero que me parece que es un elemento que sí merece ser conocido un poco por el gran público, para que entonces todos estemos un poco en evitemos, digamos, convertirnos en el Estado evaluador y pasar a una genuina e integral cultura de la evaluación. En síntesis, mi moraleja, si la reduzco a una sola apreciación, es que el chiste, el sentido de la evaluación, en este caso en el aula, depende centralmente de que sepamos plantearnos las preguntas correctas para saber qué hacer, qué esperar y qué utilidad darle a esas evaluaciones. Y en ese sentido me parece a mí que el libro de Pedro y de sus colegas hace una gran aportación, una gran contribución, que por supuesto saludo, nos vamos a beneficiar de ella y felicito mucho a los autores y a Javier y a Elisa y a todo el equipo de Básica y al INEE, que tuvieron la feliz iniciativa de publicarlo en México, pues para todos los maestros y maestras de nuestro país. Que nos sirva mucho, que lo leamos mucho, que lo disfrutemos, tiene párrafos o capítulos incluso muy divertidos, así que podamos utilizarlo, que creo que es el mejor destino que puede tener un libro de esta calidad. Muchas felicidades. Muchas gracias al secretario de Educación Pública, el licenciado Otto Granados. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Silvia, Anet, Gabriela, Elisa. Y a todos ustedes también gracias por estar con nosotros. Así concluimos la presentación de este libro y los invitamos a todos a que puedan leerlo y compartirlo con los maestros y con los demás funcionarios de la Secretaría. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.